Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Por supuesto, el tema en el mundo entero, no es solamente en Colombia o en algunos países de América Latina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Perú, México, Argentina, sino en Estados Unidos y en muchos otros países de Europa, la corrupción. Mire, el escándalo ha salpicado a Colombia y a las dos campañas políticas en principio. Por lo menos esa es la denuncia, se está en la investigación por parte de la Fiscalía y de los organismos de control electoral. Pero el escándalo fuerte estalló. No es que en Colombia no haya habido corrupción, hace décadas. Es más, desde la colonia se dieron casos de corrupción. El problema es que una multinacional brasileña, como todo el mundo sabe, Odebrecht, desde hace 73 años inició sus actividades y se convirtió en la empresa constructora más grande de América Latina, una de las más poderosas del mundo entero. 168.000 empleados, eso es todo el mundo, eso es una cosa muy seria. Y se calcula que alcanzó a distribuir en estos últimos años, por lo menos desde que se le ha acusado, porque había muchos indicios y se ha empezado a comprobar, pues una corrupción estimada casi en 5.000 millones de dólares. O sea, es que 5.000 millones de dólares no caben en la cabeza de nadie. Y en el caso de Colombia, pues la acusación es que se repartieron en coimas 11.5 millones de dólares. Pero la hubo antes, porque es que Odebrecht está en Colombia mucho tiempo atrás. Esto es únicamente del 2009 al 2014, pero la presencia ya fuerte, pisando duro en Colombia es de 1990. La gran pregunta es, ¿quién peca más? ¿El que paga por la peca o el que peca por la paga? ¿Y es solamente en el sector público o es también en el sector privado? Ahí está el tema. Empecemos por presentarles a mis invitados del día de hoy, a Jenny López. Tiene todos los títulos, al igual que todos mis otros dos compañeros en esta tertulia del día de hoy. Con Alejandro Moreno, igual, todos los títulos, maestrías, doctorados, estudios por aquí, estudios por allá, vinculaciones, los tres a la docencia, a la cátedra, investigaciones, institutos internacionales. Y Felipe Jánica, un apellido bastante escaso en Colombia. Bienvenidos. Muchas gracias, Darío. Bueno, doctora Jenny, usted es profesora también en la Universidad Nacional. Sí, señor. ¿Y por qué antes no se denunciaba la corrupción o no se sabía con tanta certeza? ¿Por qué tienen que ser países como los Estados Unidos, como Francia, como Suiza, las que hayan destapado esta olla podrida? Bien, yo creo que hay una explicación importante y es cómo la corrupción ha hecho parte de nuestras formas de ejercer el poder y de acceder al poder. Y eso de alguna forma se ha venido naturalizando, entre formas de clientela, formas en la contratación, es una expresión. Se empieza a hablar de corrupción de una manera más fuerte en los años 90. Diciendo la corrupción es algo que ataca a estos países porque eso es un costo de transacción, época de liberalización. Pasada esta época de liberalización, nuevamente emerge la corrupción como uno de los, para muchos, uno de los costos más altos en términos de los crecimientos económicos. Pero de alguna forma saca otro elemento primordial, y es que eso sigue anclado a las formas de acceder y de ejercer y cómo se ve lo público. Y esto está ocurriendo hoy en toda América. Hay sociedades un poco más fuertes en pensar cómo se respeta lo público, cómo se vive la política y lo público, y pueden de alguna forma estar más salvaguardadas. En nuestra sociedad todavía, como usted lo mencionaba, viene un poco desde la colonia. Pero eso no estará muy atado, muy ligado, doctor Alejandro, a la impunidad, a nuestro sistema de justicia, a la corrupción también en órganos como la Procuraduría, no actual, no quiero decir en general como institución de Contraloría,
fiscalías anteriores y todo lo demás. Sin duda, sin duda. Yo también pienso que efectivamente hay gente que piensa que la corrupción paga, porque cuando se ve las penas a las que son sometidos los corruptos, pues que salen, no solamente en Colombia, a nivel internacional también, que salen después con grandes capitales después de haber pagado unas penas muy cortas, sin duda que eso afecta. Sin embargo, hay un elemento que yo creo que vale la pena traer a la mesa adicional, Darío, y es que efectivamente la gente no ha entendido que la corrupción no es un tema solamente externo, es un tema también interno. Y cuando uno piensa en esto y le da vueltas, de pronto empieza a decir, oiga, pero de pronto yo no quiero convertirme en esto. Un ejemplo muy corto, cuando yo digo una mentira, claro, yo engaño a otra persona y de pronto cuando engaño a una persona le hago un daño. Pero no es solamente que yo engaño a una persona, cuando yo digo una mentira yo me hago mentiroso. Esto es algo que yo creo que tenemos que resaltar y darnos cuenta que la corrupción también es un fenómeno interno, que el corrupto no solamente es una persona que le hace daño a una sociedad a través de unas externalidades, sino que también pierde propiedades como ser humano. En ese sentido, por supuesto, las penas que la gente pague por lo que hace es una variable importante y tenemos que aumentarlas, endurecer las penas a quien tiene mayores estudios para que la corrupción, digamos, duela. No es lo mismo que se robe un dinero a una persona con un máster que una persona con una educación básica, que en la ley no está previsto. Pero además de eso, además de las penas, también elevar esa conciencia interior, ética, de lo que yo me convierto. Familiar también, porque es que si las sociedades nuestras, si en el seno de las familias y de los colegios y universidades, pues realmente sobresalen los más avispados, los más vivos, los mejores negociantes, los que hacen trampa en los exámenes. O sea, es como toda una concepción permisiva realmente de la sociedad colombiana y de la estructura desde los cimientos de nuestra sociedad. Así es, así es, así es. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice. O sea, el tema de la ética y hacer negocios tiene que ser, pues obviamente, con una estructura de casa, incluso. Los valores de casa se han venido perdiendo, se han venido transformando y la sociedad incluso ha sido permisiva también de alguna manera con esto. Y también se puede decir que el país ha vivido, ha pasado por varios momentos, unos momentos de guerra, unos momentos en los cuales todo el mundo estaba ligado hacia los medios de comunicación, pensando en lo que pasaba con la guerrilla, con el narcoterrorismo, con el narcotráfico y todo lo demás, y la corrupción siempre ha estado ahí. Ahora que estamos viviendo un proceso idílico de paz, se están viendo y están saliendo a flote. Hay otros cánceres, ¿no? Hay otros cánceres que siempre han estado ahí, dicho sea de paso, pero que comienzan a alborotar el avispero, si se quiere, en términos de medios de comunicación, pero siempre han estado ahí. Y yo creo que es un tema de formación básica. Cuando uno habla de ética, y creo que todos vamos a estar de acuerdo aquí, de esa ética deontológica y de la ética teleológica, que son éticas totalmente diferentes, pues el saber hacer las cosas y el deber de hacer las cosas y no que el fin justifique los medios, no es la mejor ética. Debería hacerse una ética que realmente, o en la ética en los que se desempeñan las empresas, pues deberían generar esa confianza. Claro, pero es que eso, doctor Felipe, es lo que me preocupa a mí también y a muchos analistas, en el sentido de decir, el delito paga, robar paga, hacer negocios por debajo paga. Cuando uno ve que prestigiosas organizaciones, doctora Yani, empresariales de las mejores familias, como se dice aquí, de una familia a prueba de bala, súper honorable. Quiero decir, grupos como Familia. Así es. Carvajal, Tecnoquímica, Kimberly y tantas otras que han venido siendo denunciadas y multadas, con multas que no teníamos antecedentes por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y pues, estos señores son hijos de unos señores, de unos dones que hicieron su fortuna con laboriosidad, con trabajo. ¿Cómo es posible que esa otra generación, más todos los ejecutivos de las mejores universidades y de las mejores escuelas del mundo, todos tienen doctorados y magísteres y todo lo que se quiera, hagan carteles para ponerse de acuerdo en materia de precios públicos de pañales, de útiles escolares, etcétera, etcétera? O sea, es lo público, sí, pero no es solamente en el caso del sector público, también se da en el sector privado. Es que ese es un fenómeno relacional, y ahí yo creo que nos equivocamos durante muchísimo tiempo en haber pensado que la corrupción era un problema de lo público.
Y es un fenómeno que no solamente tiene que ver con el privado, que se relaciona con lo público, sino que tiene que ver con no solamente con una estructura de valores, sino en ese punto cómo hemos construido esa estructura de valores. Y fuera que hemos tenido una ruptura generacional, por ejemplo, anteriormente había una consonancia entre la estructura de la casa y la estructura de la escuela. Esa estructura se perdió. Entonces, al punto, decía a las personas, yo nunca he robado, o sea, eso era un valor muy, muy grande. No tengo nada, pero y eso se cultivaba en la escuela. ¿No? Sí. Cuando esa estructura se rompe, que además estaba muy permeada por cuestiones de orden religioso, y hemos pasado a una estructura laica, sin referentes claros en lo que podría ser una ética que reconstruya la política, porque la política no es de los políticos, sino es de la relación que tenemos entre todos buscando un fin común. Entonces, la reconstrucción de la política en el buen sentido, la reconstrucción de una ética y de una cultura política, tiene que ver con muchas condiciones, no solamente con ese papel que empezaron a jugar los medios en lugar de la escuela, porque realmente el gran socializador hoy son los medios. ¿Cuáles son los proyectos de vida que se tienen? Entonces, si no tengo el referente, ¿cuál es mi proyecto? ¿Cuáles son los referentes de valores que tengo? Los estoy reemplazando. ¿Y quién los vino a reemplazar en nuestro caso, por ejemplo? El narcotráfico. El narcotráfico, pero es un fenómeno muy complejo que tiene muchas aristas y muchas facetas que vamos a continuar. El tema de la corrupción en Colombia y en general en estos países de América Latina y el mundo. ¿Qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? A ver, doctor Alejandro Moreno. Esa es una excelente pregunta y ya que me da espacio de comentarla, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿La corrupción pública o la corrupción privada? Yo lo que sí quisiera dejar es una reflexión a los empresarios del músculo que tiene el empresario para romper estos ciclos. Porque si uno pensara en un mundo romántico donde no hubiera empresarios corruptos, seguramente que terminaría no habiendo políticos corruptos. Ni más faltaba decir que el empresario es la causa, pero sí dejar esta reflexión en torno al poder que tiene el empresario. Porque una pregunta que todo empresario se debería hacer es, ¿soy víctima de la corrupción? ¿Soy víctima de una extorsión? ¿O soy sujeto activo de un soborno del que me quiero beneficiar un poco por avaricia? Esta es una pregunta que todo empresario se debe hacer para tratar de responder. Y diría yo, si eres víctima de una extorsión, si realmente es víctima de la corrupción, ¿ha denunciado? Entonces muchos empresarios me dicen a mí en INALDE, no, yo no denuncio porque tengo un problema de seguridad. Entonces yo digo, bueno, ¿ha denunciado anónimamente? En el fondo la gran pregunta es, ¿qué hacemos todos para romper estos ciclos de corrupción? Sí, pero hay otros empresarios que se pueden plantear. Usted es profesor de la materia de ética en la Universidad de La Sabana, y es que si yo no soborno, la competencia mía sí soborna, claro, y perdemos los negocios. Claro, entonces ahí es donde viene un término que me encanta y es la imaginación moral. ¿Qué puedo hacer yo para tratar de salir de estos sectores en donde efectivamente la corrupción está más reinante? ¿Yo he hecho realmente cosas para tratar de no estar en este juego? Porque efectivamente a veces hay corrupción del orden de que le piden dinero al empresario para darle una licencia a la que tiene derecho. Ya terminó la obra y no le entregan la licencia de construcción o de operación para cerrar el negocio. Ya hizo lo que tenía derecho, pero no le entregan aquello que le corresponde. La pregunta es, ¿hemos sido suficientemente creativos para tratar de cambiar las reglas de juego reinantes en el sector? Y yo pienso que todos, a nivel personal también, porque ese es otro mensaje, mirar primero la viga en el ojo propio que la paga en el ojo ajeno, podemos hacer cosas. La corrupción empieza desde cosas tan pequeñas como ¿cómo legalizo mis gastos? Cuando me voy de viaje, compro los tiquetes aéreos a última hora porque la empresa paga y entonces para que me hagan el upgrade lo compro a última hora. Pero cuando voy de vacaciones con mi familia compro los tiquetes 4 meses antes para que me salgan económicos. Cuando voy de viaje de negocios llego quejándome del hotel. El aprovechamiento en todas sus formas es corrupción. Exactamente, la corrupción empieza siempre en pequeños detalles. Hay que tener presente esto, la corrupción no llega de un momento a otro en las grandes cosas. Desde luego, pero la pregunta del billón de dólares, doctor Felipe, es ¿qué países, qué sistemas han logrado, como diría un expresidente de Colombia muy célebre por eso, bajar la corrupción a sus justas proporciones? Sí, esa es muy buena pregunta y también en conexión con lo que está diciendo Alejandro. Yo tuve la oportunidad recientemente de estar en una clase doctoral de un profesor en la Universidad de Maastricht.
y él decía con un desparpajo genial, además habíamos en la clase 5 latinos, y nos sorprendimos con la anécdota que él comentaba, que decía, y su tesis doctoral era que cuál era la sostenibilidad de los proyectos de inversión que se hacían en los Países Bajos. Y él decía con total desparpajo que, en efecto, se vivía en un país de mucho bienestar, pero que costaba pagar esos impuestos, pero que él se sentía tranquilo, así, igual que con sus ciudadanos, de lo que estaba pagando realmente se estaba viendo en obras. Pero iba mucho más allá y decía que realmente la ciudadanía estaba haciendo veeduría ciudadana, veeduría sobre las obras que se estaban ejecutando. Entonces, en un país de este, por ejemplo, como Holanda, para contestar su pregunta, que tiene unos índices de corrupción muy bajos y todo tiene un sentido, y el sentido es la educación. Es un país que se ha formado muy bien, pero no en universidades. Uno no puede formar un profesional y determinar que su ética viene por lo que ha recibido de la universidad. Yo creo que viene de más abajo, desde la educación básica. Y la educación básica la familia también. Y la familia, por supuesto, que es el principal, digamos, impulsor de este tema. Con los valores, con lo que estábamos diciendo. Pero si uno forma a los niños de ahora con una capacidad crítico-reflexiva en decir que, en efecto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Yo recuerdo muchísimo que mi madre, cuando estábamos muy pequeños, íbamos a mercar, me decía que no abriera el yogur hasta tanto lo pagara. Y una vez lo abrí y eso fue el acabose. Mi madre me dijo, no te lo tomas, me haces el favor, vas donde la caja, lo pagas y terminas de tomártelo. Pero antes no. Con detalles tan sencillos como ese. Pero que uno no olvida esa experiencia. Pero por supuesto que no olvida. O cuando una persona va y le pagan y le dan de más en el cambio, ¿por qué no lo devuelve? Pues son cosas que no se aprenden uno de adulto. Yo creo que son cosas que se aprenden desde la casa. Y así se permea, digamos, la sociedad y los negocios también. El Foro Económico Mundial dice que los 5 temas más problemáticos que tiene Colombia en particular son el tema de los impuestos. Pero la corrupción es el segundo. Sí, voy para allá, pero todos están interconectados, fíjese. Impuestos, corrupción, burocracia ineficiente del Estado, ausencia de infraestructura y un sistema impositivo realmente complejo. Donde usted lo mira, por todas las partes, todos están interconectados. ¿Por dónde estamos nosotros enfrentados hoy el tema de corrupción y por todo este escándalo? Por infraestructura. Pero ¿por qué no se hace, digamos, una infraestructura que vaya atada con unos pliegos, unas contrataciones totalmente claras? ¿Esa podría ser una solución? Yo creo que ahí quisiera como unir las dos, digamos, la pregunta inicial, si el huevo o la gallina, y un poco la respuesta que tú das digamos, de un ejemplo como los Países Bajos. Y es cuáles son los efectos de la corrupción. Entonces, los efectos de la corrupción son más pobreza, inequidad. Y también cuál es una de sus causas, por ejemplo, en nuestros países, en América Latina, la profunda inequidad. La corrupción hace parte de la gran concentración de poder que existe. Y eso se estructura en las formas de ciudadanía que tenemos. Entonces, hay balances que dicen que hubo más corrupción porque nos descentralizamos. ¿Sí? Y eso hace parte de repetir historias que no son. La descentralización creó unas nuevas ciudadanías que permitieron una cercanía del ciudadano con el Estado, porque transformar esto implica de manera profunda un cambio de la relación de nosotros con el Estado, teniendo en cuenta que además eso viene de una estructura digamos, ética que debemos además construir como nación, como Estado. Entonces, hay un elemento que está ahí. Tenemos bajos niveles educativos que reproducen esas inequidades. Tenemos por parte del Estado una historia de clientelismo, de nepotismo, que reproduce una forma, y es que el Estado es para mí, el Estado es de mi familia. Está a mi servicio. Está a mi servicio. Parte de las declaraciones de Otto Bula, en la entrevista que le hacen a Giraldo, le dice, es que yo tengo el poder en la costa, esto es mío. Hay un ejercicio de apropiación que se reproduce a través de eso que tenemos, y eso es fundamental transformarlo. Entonces, una nueva ciudadanía ligada a procesos de participación, ligada a procesos fuertes de descentralización, revalora esa debería reconstruir la relación que tiene el Estado. Fíjate que la reforma tributaria reproduce algo que es tremendo, dos eslogan que tenemos, y es: el Estado es un Estado ladrón. ¿Sí?
que es tremendo. Entonces la reforma tributaria actualiza esa visión. Entonces yo vuelvo y creo... Entonces voy a evadir. Claro, yo creo que debo evadir. Tengo que defender. Claro, y el otro es y el otro gran eslogan, echa la norma, echa la trampa. Y lo discutíamos, creo que lo discutíamos ahorita antes de iniciar el programa, de la malicia indígena. Sí, y uno va a mirar, eso, y eso es tremendo. Entonces, eso no es cierto. Parte de nuestra relación con la norma viene desde Europa y viene desde la colonia. Bueno, como se dan cuenta, esto cada vez se complica más. Ya regresamos al último segmento con los 3 invitados en Entérate, Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, el tema de la corrupción. ¿Por qué ustedes no le han prestado como más atención y han profundizado un poquito en la permisividad de nuestra legislación, en la impunidad de la justicia? Porque claro, la gente dice, no, pues bueno, listo, a mí me guardan y me condenan y me cogen, pero es que yo hasta puedo corromper para que la pena... por la mala fama de los jueces, de las instituciones, por la cantidad de dilaciones de los abogados defensores, a base pues de recurrir por aquí, una cosa, dilatar. Sin duda, digamos, viene sobre la mesa el tema de que la peor tipo de corrupción que puede tener una sociedad es la corrupción en la justicia. La corrupción en los negocios es muy grave, pero la corrupción en la justicia es sin duda la peor. Ahora, una pregunta sobre este tema de las correlaciones, ¿no? ¿Somos corruptos porque somos pobres, porque somos desiguales? Lo que está claro es que si uno mira los índices de transparencia internacional con los índices de desarrollo económico, los países más pobres siguen siendo muy corruptos. ¿Cuál es la causa? Pues esa sigue siendo la pregunta. Hay una variable adicional que me parece con este tema de la justicia y es el imperio del Estado de Derecho. Hay institución reciente, mundial, promovida por Bill Gates y por muchos otros empresarios prestigiosos que se llama el World Justice Project. Soy bien amigo de Juan Carlos Botero, el director nacional de este tema, que miden lo que se llama el Rule of Law Index, que es el imperio del Estado de Derecho. Creo que es una pregunta que también tenemos que traer, porque un índice claro de deterioro de una sociedad es donde empieza el Estado de Derecho a perderse. En este tema, por ejemplo, Colombia apenas puntúa 0.50 puntos de los 100 posibles que tiene este índice. En la región estamos en el puesto 19 entre 30 y en los 113 países que miden 71. Es decir, en ese sentido tenemos que hacer una revisión porque no es solamente un tema de lo público, lo privado, sino también de una tercera gran variable que es el tema de la justicia. Sin duda ahí también hay una clave y un punto a trabajar muy importante. Por ejemplo, usted citaba, doctor Rafael, Felipe, el tema de Holanda. Sí. Pero en general eso ocurre en los países nórdicos, en Suecia, en Dinamarca. Esa es la cultura de esos países y esa es la cultura arraigada. Es una cultura en la que ellos están viviendo, pero desde edades tempranas. O sea, uno ve en los supermercados, en la calle, el común denominador es que, por ejemplo, dejen las puertas abiertas, los carros... Pagan muchos impuestos, índices del 65, 70, 75%. Porque esa es la génesis del estado de bienestar, el famoso welfare. O las obras se ven. Exactamente, y la gente está tranquila, pero no solamente está tranquila, sino que ellos están haciendo veeduría a que sus derechos se estén cumpliendo. ¿Y a quien pillen? Al quien pillen, inmediatamente va a la cárcel, y incluso muerte política y demás. Pero fíjese un dato curioso, en Holanda están cerrando las cárceles, porque ya no hay casi presos, ni siquiera por delitos comunes, que sería una de las formas de corrupción del estado natural del humano. Aquí les dan casa por cárcel. Aquí les dan buena casa parte de la por mitad de los cárcel, condenados, cuando los logran coger. O incluso hay sobrecupo en las cárceles. Entonces es una cosa que al final del día, yo sí estoy totalmente de acuerdo con el tema del desafío del huevo y la gallina. ¿Qué es lo primero? ¿La corrupción pública o la corrupción privada? Yo estoy totalmente convencido que, por ejemplo, en ese factor del índice global de competitividad, en los factores más problemáticos que tiene de burocracia ineficiente del Estado, yo estoy convencido que no solamente es la burocracia ineficiente del Estado, sino la burocracia ineficiente privada también. Bueno, hablando un tris de eso, doctora Jenny, ¿hay más corrupción entre hombres que entre mujeres?
En un caso por el colombiano, por lo que usted ha investigado el fenómeno. A ver, yo creería que no es un asunto de género. Y yo creo que eso es, digamos, un poco también desviar parte de la discusión que tenemos. Evidentemente, si van a hacer una relación, una estadística de cuántas mujeres están en la cárcel y cuántas no, pues eso también tiene que relacionarlo hasta cuando tenemos acceso, por ejemplo, a la educación, a los altos cargos, cuando hay una profunda inequidad entre hombres y mujeres. Entonces yo creo que ahí toca, digamos, revisarlo con muchísimo más cuidado, esta condición de pensar si las mujeres somos menos corruptas que los hombres. Es el ser humano, en la medida que... Así es. Y eso es una construcción social. Y en ese sentido, esa construcción social, si creemos que eso tiene que ver con un género, pues así lo alimentaremos. Claro. Pero claramente algunos dicen, por ejemplo, que para cierto tipo de delitos es mejor que sean mujeres. Sí. ¿Sí? Pero es bien complicado pensar que hay una Ese no es el discusión tema, de género. realmente, porque es mucho más complejo. Pero el combate a la corrupción empieza en casa. Total. Señores televidentes, no es solamente un tema de la justicia, no es solamente un tema de algunos empresarios privados o de algunos funcionarios públicos. Fíjese qué tipo de educación están recibiendo sus hijos. Y si hay una formación exigente, rigurosa en ciertas materias que van a tener que ver después con la concepción del Estado de Derecho y con la ética pública, que es la que se ha resquebrajado completamente. Señores invitados, muchas gracias. Muchísimas gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.